pequé, Dios mío. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Cristo, el Señor, que se entrega por nosotros en la cruz, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, pedimos con humildad a Dios perdón por todos nuestros pecados. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el camino que nos conduce a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino que nos regala la luz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. Mirad a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la muchedumbre de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lunes Santo y la liturgia de la Semana Santa nos presenta estas lecturas para reflexionar sobre el camino que vamos haciendo hacia la Pascua definitiva. Recordemos que todo lo que celebramos en Semana Santa es para ir probando nuestro corazón, purificándonos también para esa Pascua definitiva que es el Señor. No es el domingo de resurrección, sino es el encuentro personal nuestro cuando muramos frente al Señor. Y esa resurrección inmerecida, pero que es don gratuito de Dios para cada uno de nosotros. Las Semanas Santas que vamos haciendo en la vida son esa prueba teórica de nuestra vida, cómo vamos purificando, poniéndonos en las manos del Señor, confiando en su misericordia. Y hoy la primera lectura nos presenta a uno de los grandes profetas, de los más grandes profetas mayores, Isaías, que marca el camino de este inicio de Semana Santa. ¿Quién fue Isaías? Profeta, nacido en Jerusalén, murió siendo aserrado. ¿En qué época Isaías proclamó esta palabra de conocimiento o su profecía? Bueno, al parecer en el siglo VIII antes de Jesucristo. Isaías proclama además su mensaje cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia. Como telón de fondo teniendo esto, ahora podemos entender qué significa esta palabra de el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es esa persona que Isaías identifica como el que vendrá en nombre del Señor de los ejércitos, Yahvé, Señor, Dios de Israel, a acoger el sufrimiento, el dolor de todo el pueblo. Por eso escuchamos palabras como esta: miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. Esto nos resuena a nosotros en los oídos y nos recuerda aquella manifestación o epifanía del Señor Jesús cuando el Padre habla 2 veces en el Nuevo Testamento, una en el río Jordán frente a Juan el Bautista y la otra en el monte Tabor frente a Pedro, Santiago y Juan. Las mismas palabras. Y recuerda Isaías: en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Y después hace una mención de lo que sería el heraldo del gran rey,
¿Quién era el heraldo del gran rey en tiempos babilónicos, cuando el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia? Era aquel hombre justiciero, que salía a las plazas, a las calles, a decir, gritar, vocear las condenas a muertes que había. ¿Qué hacía? Gritaba en las calles este heraldo del gran rey, anunciando quién iba a ser condenado y por qué era condenado. Si después de su anuncio en las plazas nadie salía en defensa de este condenado a muerte, ¿qué hacía el heraldo del gran rey? Partía la caña que llevaba en la mano, apagaba la lámpara que tenía en la otra y ya esa condena estaba realizada. Se iba a condenar a muerte al enjuiciado. Isaías habla del Señor, de este siervo de Yahvé, de este siervo de Dios, que nosotros lo reconocemos en la persona de Jesús, diciendo: no gritará por las calles, no clamará, no hará oír su voz en las plazas, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará, esa lamparita que llevaba en la mano no la apagará. Es decir, el Señor Jesús viene no a enjuiciarnos, no a condenarnos a muerte, sino a entregarnos la vida nueva que tiene Él y que es Él y que viene a presentarnos a cada uno de nosotros. Y en el Evangelio, 6 días antes de la Pascua, es decir, hoy, un lunes, el Señor se presenta en casa de Marta, Lázaro y María. Y allí acontece esta cena de Betania, esta cena presagio de lo que será su última cena, no con sus discípulos, sino con todos aquellos incluso curiosos que quieren ver, unos al Señor y otros que quieren seguir tramando, maquinando cómo poder matarlo a Él y matar también, si se pudiera, a Lázaro el resucitado. Es una escena que nos pone frente a esta imagen hermosa. Imaginémonos Lázaro recién resucitado de la tumba, comiendo con Jesús 6 días antes de la Pascua, comiendo con sus hermanas, festejando la vida en Betania. Y allí ocurre esta escena en la que María se lanza a los pies del Señor, rompe el frasco de nardo puro, lo derrama en sus pies. Esta imagen simboliza la sepultura del Señor, esa imagen de embalsamamiento que significa el ofrecimiento del nardo puro, del perfume. Nos recuerda también el nacimiento del Señor, cuando los Reyes Magos le presentaron oro, incienso y mirra. La mirra era esa expresión de la sepultura, de la finitud de aquel que entregaría su vida, moriría, sería enterrado, necesitaría la mirra. Aquí María derrama el nardo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué acontece en este momento en la cena? Tenemos 2 personajes, María y su apertura a la gracia, y Judas, aquel que cierra todas las compuertas del amor de Dios por la mezquindad. Ambos discípulos del Señor. Es decir, que ser discípulo no nos da, no nos regala nada. El discipulado se pone a prueba, el discipulado se refina, el discipulado está llamándonos a cada uno de nosotros a la santidad de vida. Pues esta escena de Betania frente a María y Judas nos hace ver qué camino tomamos nosotros, cómo hacemos para derramar a los pies del Señor en este mundo nuestro, en este momento que estamos viviendo, ese nardo puro que Él está esperando. Que toda tu vida sea ese derramamiento, esa fractura del frasco de nardo puro para poder oler la fragancia del amor de Dios. En estos tiempos de pandemia que vivimos, hay mucha gente que está haciendo esto que María realizó, derramando el nardo puro de su vida para que huela, para que el aroma de Cristo alcance a todos, a través de los médicos e enfermeras, a través de los que limpian los hospitales, a través de los bomberos, a través de las personas que están a cargo del cuidado de nuestras vidas. Ese es el nardo de hoy. En tu hogar también estás llamado, llamada, invitado por Dios a derramar ese nardo puro frente al Señor para que tu hogar
tu vida, tu iglesia doméstica huela a la fragancia de Cristo. Que así sea. Presentamos al Señor nuestras intenciones. Pidamos por la iglesia para que continúe proclamando la palabra de Dios, sobre todo aquellos que más sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y sus intenciones para esta Semana Santa, para la iglesia y el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, los presos, los marginados, los que se sienten solos o abandonados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, de alma o espíritu, de cuerpo y de vida, para que tú, Señor, los sanes y les devuelva la alegría de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nosotros que participamos, seguimos esta Eucaristía por la televisión, para que nos llenes de tu gracia, Señor, en la comunión espiritual. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, de bondad estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que te estamos celebrando, ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios. Concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Francisco, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, llenos de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque nos invitas, venimos a tu altar, oímos tu palabra, comemos de tu pan. Oímos tu palabra, comemos de tu pan. Hijos de la Iglesia, fraterna comunión,
Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen sus cabezas, por favor, para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales, no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Lavaré mis ojos en las aguas de Siloé.